Después de todas las experiencias, las salidas y las toxicidades que se dieron en esos momentos que estuvimos juntos, recuerdo que experimenté varias cosas nuevas para mí. Conocí lugares y realicé actividades que antes no me habría planteado. Fue una parte genial, descubrí mucho en ese aspecto. Pero a medida que avanzábamos, los problemas aumentaron. Ella empezó a tener más conflictos familiares, lo cual generaba un estrés que a menudo descargaba en mí. Discutíamos bastante por eso. A pesar de todo lo ocurrido, hubo un momento en el que pensé que ella podría cambiar. Un mes o dos después de terminar la escuela, cuando aún seguíamos viéndonos, tuve la ilusión de que quizás ella cambiaría de opinión y querría estar conmigo, incluso pensé en casarme con ella. Pero pronto me di cuenta de que eran solo ilusiones. Mientras ella salía con otras personas, yo seguía esperando señales de cambio. Traté de ser paciente e intenté hacerla reflexionar, con la esperanza de que se diera cuenta de mi amor y de mi deseo de estar con ella para siempre. Pero nada cambió. Me di cuenta de que estábamos dañándonos mutuamente, ella me retenía para que no encontrara a alguien más, y yo también la retenía de cierta manera para que no se alejara de mí. Las publicaciones que hacía en Facebook, mostrando amor hacia ella, eran una forma de alejar a otros pretendientes. Cuando vi que ella eliminó esas publicaciones, me dolió mucho. A pesar de seguir viéndonos, le pregunté si las había borrado. Eso rompió mi corazón. Llegué a la conclusión de que era una situación dañina. Ella no me dejaba ir, y yo tampoco podía soltarla porque mantenía la esperanza. Entonces, decidí terminar todo. Sabía que si ella quería seguir hablando, yo no podría dejar de hacerlo porque aún la amaba. Comencé a fingir que no me importaba lo que le sucedía, aunque en realidad me importaba mucho. Hasta que un día fui más lejos y le dije feamente que no me interesaban sus problemas, provocándola a propósito. Finalmente, ella se hartó y dijo que termináramos. Seguí molestándola hasta que lo hizo de manera definitiva, bloqueándome y diciéndome cosas muy duras. Logré que terminara, aunque lo hice más por amor, ya que sabía que no había futuro para nosotros a pesar de mi amor por ella. Fue difícil. Durante una semana, seguí esperando ver si se conectaba, incluso le envié unos pocos mensajes, pero al no recibir respuesta, asumí que todo había terminado. Comencé a hacer cosas más productivas para superarlo. Fue un proceso doloroso, tenía la costumbre de revisar su perfil constantemente, como muchos hacen en esa situación. Sin embargo, algo que me ayudó fue eliminar todos los contactos que tenía con ella y borrar todo rastro de nuestra relación en mi celular. Centré mi mente en actividades productivas para salir de esa tristeza.